Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente que está entregado en cuerpo y alma a apoyar a esos jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Sacarlo del crimen y llevarlo entonces a ser ciudadanos útiles al país, que es muy importante. Hoy, precisamente, en el titular del periódico El Nacional de hoy, el titular que trae es que la iglesia dice que la juventud camina sin rumbo. Ese es el titular del periódico El Nacional de hoy. Esa opinión de la iglesia. Precisamente por ese problema, nosotros acabamos de señalar cuál es la misión de los salesianos en el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. La iglesia, que es consciente de esa situación, dice que los jóvenes andan sin rumbo, pero es verdad. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que las redes, en estos tiempos, que las redes han dañado a los jóvenes, las drogas, muy bien, es verdad. Pero ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Y las autoridades? ¿Qué deben hacer con eso? ¿O es que esta
prohibido prohibir, porque eso es lo que está pasando. Que estamos en un ambiente político pero no el momento de la hora, sino el momento de la era, de la época, de todo este accionar de los gobiernos y de las sociedades del mundo. Pero vamos a circunscribirnos a la nuestra. Prohibido prohibir. Es decir, aquí el tigrismo se ha instalado en los medios de comunicación, porque en las redes está bien que la autoridad diga, bueno, ¿cómo yo controlo WhatsApp? No puedo controlar. Tendría que controlar el internet, como hacen en China, o en Rusia, o en Cuba, esas dictaduras de comunistas y excomunistas. Pero estamos en democracia aquí, usted no puede cerrar el internet. Entonces es muy comprensible que las autoridades locales no puedan tener control de las redes, bien, pero tienen control de los medios. Entonces aquí el tigrismo, la vulgaridad, los procaces, todo lo que conducen a esa juventud la conducen por por mal rumbo, como dice la iglesia. ¿Dónde están instalados? Aquí hay corporaciones de vulgaridad para vender procacidades, corporaciones de radio y de televisión y de que youtuber y esas cosas que son fáciles de usted controlar. O es que los gobiernos, porque si yo soy autoridad en este país y yo le pido a las plataformas de YouTube o de WhatsApp y esas cosas que todo el que publique los excesos que se publican aquí de vulgaridades y procacidades y todo este tipo de mensajes malos que se envían, o no mensajes, pero eso no son mensajes, son expresiones diabólicas que la ponen a caminar, y esa es la juventud está asumiendo y consumiendo, eso es lo que está consumiendo. Entonces, ¿quién tolera? Usted ve los políticos aquí, yo he señalado aquí, lo he puesto en pantalla, cómo las autoridades reciben el tigrismo y van y se presentan con chancleta, en pantalones cortos que son de hacer ejercicio o pijamas, y salen en los despachos de los presidentes de la República. Salen en los despachos aquí retratado este tigrismo que anda voceando y diciendo todas las malas palabras que le da la gana, invitando a los jóvenes a que usen drogas, invitando a los jóvenes a que sean informales, que sean malcriados, que sean procaces, que se desnuden, que se llenen de intimidantes tatuajes, o que sus bailes tienen que ser bailes con movimientos espasmódicos de glúteos y de vientre, y que el vestido tiene que ser lo más vulgar posible y que todos los pechos, las mujeres lo exhiban. Y entonces, ¿quién es que tiene la culpa de eso? Entonces aquí lo que no hay autoridad que ponga el orden, si en Argentina quieren ser así, o en México, que sean así, pero nosotros podemos controlar aquí, porque en El Salvador controlan. Bukele ha tenido que controlar muchas de esas cosas, pero aquí no tenemos que imitar a Bukele, simple y llanamente que se respete la ley. Entonces aquí lo que hay es un tigrismo montado, utilizado por los mismos políticos, porque entienden que esa gente tiene muchísimos contactos entre los jóvenes, y los jóvenes los siguen ciegamente. Entonces, si los jóvenes siguen ciegamente a estos delincuentes y a todas estas procacidades y todos estos insultos y todos estos vulgares, si eso es lo que siguen, bueno, que se derriquen y que se vayan por ahí los que se quieran ir. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? No se pueden apresar, pero se les puede prohibir.
No es verdad que es incontrolable que usted en una radio, usted esté voceando malas palabras y diciendo las cosas que le dé la gana, usted insultando gente y todo un chernaje, como se dice, y un lenguaje prostibulario y lenguaje tabernario, y estas mujeres, mientras más prostitutas se vean mejor. No, esas cosas sí no. Eso es lo que ha estado tolerado aquí. Entonces, como yo digo, prohibido prohibir. No se puede prohibir eso porque, espérate, si no ganamos ese tigre de enemigo, entonces también hay que aceptar el chantaje de ellos mismos para ser elegidos a cargos elegibles, para que lo elija ese tigrismo. Entonces, ¿quién es que está fortaleciendo ese mal camino, ese camino malo? ¿Quién lo fortalece? Son los mismos políticos. Una pena, la iglesia se queja de eso, pero bueno, la iglesia no puede hacer más que predicar. Pero las autoridades están investidas para aplicar la ley, para que se hagan respetar, pero no se atreven. Prohibido prohibir. Entonces, ¿para dónde que vamos? Al hondón, a la perdición es que vamos. Claro, se pierden las familias que no tienen control. Pues son familias, andan por su cuenta los muchachos y las muchachas, y entonces ahí no hay controles. Esos son perdición, eso es la perdición, como dice. Que sigan ese camino, lamentablemente tendrán que seguir ese camino. Usted ve en esos conciertos, ahora hay una dama, una joven, que le encanta, mientras más vulgar, mientras más exhibicionista de las vulgaridades y de las procacidades y de las indecencias, entonces más la aplauden y la premian. Y entonces, esos son los modelos que tienen los jóvenes dominicanos. Entonces vamos por muy mal camino. Ese es el rumbo que dice la iglesia, que caminamos sin rumbo. La juventud dominicana anda sin rumbo. No toda la juventud dominicana, una gran parte de esa juventud que no tiene controles en las viviendas, en sus casas, pero además que la autoridad ha dejado que se camine todas esas malas conductas, que caminen, que se desarrollen, que crezcan y que además generen riquezas, peor todavía. Entonces andamos muy mal. Esa es la pura verdad. Bueno, vamos a la parte de la economía. Vi hoy una noticia que el gobierno celebra cosas que yo no entiendo esto. Pero es que son gobiernos improvisados e improvisadores. Gobiernos sin planificación, y este gobierno se caracteriza por eso. Lo he dicho, no ahora, porque estamos en momento electorero, sino que lo he dicho desde que se inició el gobierno allá. El gobierno vino sin planes, su carpeta vacía. Vi que compran 13 millones de guineos para venderlo a peso en la calle. Inespero. Cosas que uno sabe que son medidas desesperadas, porque yo no entiendo, un gobierno que tiene un nivel de aceptación que según las encuestas del gobierno o no del gobierno, dicen que van a ganar con un 70%, que la oposición no tiene votos. Entonces, ¿por qué se toman tantas medidas como desesperadas, típicas de un gobierno impopular, de un candidato impopular que va a una reelección, por ejemplo, y no tiene posibilidad de ganar? Entonces comienzan a hacer esas cosas. Yo me acuerdo en tiempos de Balaguer. Balaguer mandaba una reelección, uno sabía que era un gobierno que tenía mucho rechazo por los problemas los problemas políticos, principalmente en las reelecciones de los 12 años. Y el gobierno de Balaguer, yo me acuerdo, a veces iban y remataban en los mercados, se remataban todos los plátanos para repartirlos, para regalarlos, los plátanos. Pero eran medidas electoreras y se veían como electoreras. Ahora, ya que estamos en otros tiempos, se supone en tiempo de cambio, pero todo el cambio es
Es un cambio, como se dice, de reversa, porque ¿para dónde avanzamos? Si estamos haciendo lo mismo que se hacía en el 77. Mira, Manuel Fermín, doña Emma, que en paz descanse esa respetable dama, va para La Vega una semana, compren todos los plátanos del mercado de La Vega y móntenlo en camiones y repártanselo a la gente, de gratis, a nombre de Joaquín Balaguer. Se tomaban decisiones de ese tipo, pero ¿cómo es posible? Señores, que del 77 para acá, estamos hablando de 47 años después de hablar tanta plepla y tantas pamplinas sobre el cambio, estamos prácticamente haciendo lo mismo. Prácticamente no, haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa? Lo están haciendo peor. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros aquí hace un tiempo que hay una problemática en la línea noroeste con los productores de banano y las exportaciones hacia Europa y Estados Unidos. Nosotros estamos confrontando un problema porque los bananos se exportan alrededor de 400 furgones y solamente se estaban enviando 250 furgones, lo que era una caída de un 50% en las exportaciones de banano hacia los mercados extranjeros. ¿Por qué? Porque no había, el banano estaba presionando el mercado local del plátano. Como el plátano estuvo tan caro, y está caro todavía, a 40 y a 35 pesos una unidad de plátano. Entonces, los productores de banano comenzaron a vender al mercado local y dejaron de suplir la fruta a los exportadores. Porque el mercado local le pagaban mejor, le iba mejor aquí, sin rechazo, vendiéndolo todo, unos y otros, como se señala. Entonces los productores de banano preferían vender localmente por el mismo precio del plátano, muy caro. Entonces el banano competía, lo vendían a buen precio, pero más barato que el plátano, y le ponían presión a la baja al plátano, pero a la alza al banano y a las dificultades a los exportadores de banano. Se quejaron las empresas exportadoras, estaban desesperadas con ese problema porque disminuyó a un 50% las exportaciones de banano. Y estamos hablando que es un cultivo que genera alrededor de 280, 300 millones de dólares en divisa al país. Entonces, si el banano presiona las exportaciones porque se vende localmente, el gobierno entonces sigue patrocinando eso para ponerle presión al plátano. Pero por Dios, es que estamos trabajando con los pies. Los pies están donde debe estar la cabeza, lamentablemente. Pero así es que andamos. Esto es un gobierno que tiene mucha gente improvisada y un INEPRE que nada más sirve para andar vendiendo cosas ahí que no sirve para nada. Ya eso no es ni sombra de lo que fue aquella institución creada para influenciar la comercialización de los productos agropecuarios. Influenciarlo de tal forma que si eran excedentarios, usted compraba los excedentes, si se podían almacenar, se almacenaban y otros se tenían que lanzar al mercado, pero se buscaban generalmente programas especiales para no afectar mucho el mercado a los productores nacionales. Entonces mandaban, por ejemplo, a iglesia, al ejército, los comedores económicos y ese tipo de instituciones podían, las cárceles, podían absorber parte de esa producción y evitar que fueran al mercado en precios ruinosos para los productores. INEPRE lo podía adquirir. Otras veces, cuando eran faltantes, si no habían los suficientes productos locales, entonces INEPRE los importaba y los distribuía entre los comerciantes que ya estaban debidamente registrados en el departamento de mercadeo. Era una institución sana y efectiva en sus planes. Pero ya eso no es ni sombra de lo que era eso.
El cacao, $8,010. Señores, decíamos ayer que eso ha tenido una caída muy pronunciada de $11,500 a $8,010. Estamos hablando de $3,000 el descenso del precio del cacao. Peligroso por las mismas razones que yo decía ayer, que leí ese comunicado aquí. Todavía los precios son altos, tal vez podría pensarse en un impuesto escalonado, porque la carta que publicaron los comercializadores y exportadores explican con claridad los convenios, los tratados o los contratos que se firman para exportar a precios no de futuro, sino precios de cortísimo plazo, es decir, de exportación. Porque esos son unos productos que, como si hacen estas variaciones, crearían una devastación prácticamente. Entonces esa gente se cuidan, los exportadores, los comercializadores locales también, tienen su contrato con los compradores internacionales y ellos fijan contratos con los productores nacionales para evitar todas estas distorsiones. Entonces, con esa explicación que leímos ayer, el comunicado de los comercializadores locales de cacao, tal vez el gobierno podría, si entiende que es posible, poner un impuesto escalonado a partir de X precio. Cuando suba de ahí, el gobierno va a requerir algunos ingresos, algún impuesto para recompensar las políticas de apoyo que dan los gobiernos, que las dan, asistencia técnica, muchas, facilidades que le dan a los productores. Y entonces, esos programas de facilitación, tal vez, por ejemplo, con las importaciones de tasa cero, que tienen muchísimos productos agropecuarios de uso en la cacaocultura, entonces pueden ser compensatorios. Pero eso también hay que ver por el asunto de los contratos que tienen los comercializadores con los compradores internacionales. Si están comprometidos con contratos ya previamente establecidos, entonces no se puede aplicar el impuesto, porque cada quien va a decir que tiene que vender al precio que contrató o comprar al precio que contrató. Complicado eso, muy complicado, pero peligroso, porque puede también traer, fíjense eso, si alguien hubiera comprado a $11,000 la tonelada de cacao y ahora vale $8,000, ya está perdiendo $3,000 porque es un asunto de bolsa. Eso es muy delicado y muy peligroso. El petróleo, $79, muy bien. Ha bajado como $7 o $6, muy bueno. El azúcar, $19.22 el quintal. El café, $215.18. Muy bien, va muy bueno. El oro, $2,331.80. Todavía tiene muy buen precio. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a los precios de esos commodities. Bueno, vamos a ver. Ayer también la FED, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, ha decidido dejar su tasa de política monetaria, como se dice también aquí, esa tasa de interés en Estados Unidos entre 5.25 y 5.50 fluctúa por ciento anual. Es alta y hace 23 años que no se veía en esos niveles. Entonces, Estados Unidos está luchando con bajar su inflación a un 2%. Y es, tal vez, en Estados Unidos una desinflación, no solamente es estadísticas, sino que es una desinflación que bajan los precios, todos bajan los precios de verdad. Hay mucha competencia, la competitividad es muy alta.
la calidad y todo ese tipo de cosas y las exigencias son muy exigentes en el mercado norteamericano. Entonces las cosas bajan de verdad, tienen que bajar. Pero Estados Unidos está luchando con ese problema de inflación y ellos tienen todavía una inflación por encima de 3, creo que 3.2 y necesitan bajarla a 2. Por eso tienen las tasas un poco altas que dicen que 23 años atrás se vieron a esos niveles. Entonces República Dominicana no puede bajar la suya porque fue lo que decíamos nosotros ayer. Pero fíjense lo adelantado que están las autoridades nacionales. Es decir, el Banco Central local tomó las medidas antes que los americanos. Es decir, nosotros vamos adelantados a los americanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vigilantes y nuestras autoridades, esas del Banco Central, están vigilantes de lo que pasa en esa tasa norteamericana. Porque si esa tasa norteamericana baja y la diferencia es muy cercana, entonces lo que va a pasar es que mucha gente, o mejor dicho, si nosotros la bajamos, si bajamos nosotros nuestra tasa, el dinero de aquí se va para allá, porque nadie va a tener dinero a tasa de 4% aquí anual, si en Estados Unidos está a 5 o a 5.50. ¿Qué va a hacer la gente? Se van a cambiar su peso, cambian por dólares, se llevan sus dólares y además presionan el dólar localmente también. Entonces nos crean un problema terrible. Por eso es que estamos bien, por lo menos, bien cuidados por ese lado, como se dice. Eso está muy bien. Bueno, ayer hubo una decisión, hoy mejor dicho, la del ADP, no sé qué ha dicho, ¿me entienden? Todavía que eso no es prudente. El gobierno acaba de autorizar un 8% de incremento salarial a los maestros. Los maestros todavía no han dicho que eso lo van a aceptar, entienden que eso es pírrico, que ellos están pidiendo un 20% de aumento salarial y eso es alto, no hay duda. Pero un 8 no es malo porque ya dice la autoridad que habían hecho un 7 antes, el año pasado. Pero los maestros son insaciables, de que saben que ese 4% está ahí, ahí hay mucho dinero, como se dice. Ahí hay mucho cuarto. Entonces, hubo una decisión ayer, el gobierno firmó un pacto con las centrales. Oigan, esto era lo que yo decía ayer o antes de ayer, no recuerdo. O ayer. Ayer, ¿cómo le decíamos nosotros a estos sindicalistas que son verdaderos oportunistas en vez de sindicalistas? Porque esa gente ni tienen centrales, ni tienen sindicatos, ni tienen obreros que los sigan. Eso es lo que son, 3 monigotes que andan ahí, buscándosela como toros y vacas, como dicen. Entonces lo que se han hecho es dependientes de la autoridad, del gobierno. Reciben pensiones, reciben canonjías, reciben apoyo para sus familiares, becas y qué sé yo cuántas cosas, muchas canonjías es lo que reciben. Entonces van y hacen este papelón de que sale, si es para que salga en primera plana como noticia internacional, centrales deciden apoyar el gobierno de Luis Abinader porque es un gobierno demasiado bueno y demasiado amigo de los obreros. Así sería titulado. Pero ¿y cuáles son esos sindicatos y esos obreros? Si son 3 personas que lo que viven es medrando en el Estado Nacional. Una barbaridad. Pero bien, eso es lo que tenemos. Vamos a la política. Bueno, la verdad que nosotros vimos esa exposición del presidente Abinader. Ayer comentábamos lo del agua, pero hay que seguir comentando cosas que trató el presidente ahí, que el presidente lució muy mal, muy molesto. Yo decía lo siguiente, hace unos días aquí. Leonel Fernández, Balaguer y Juan Bosch han sido los expresidentes, presidente y expresidente más vilipendiados que ha habido en este país. Aquí a Balaguer se le dijo hasta barriga verde, hasta
que quisieron involucrarle con unos dineros en offshore, en paraísos fiscales, y Balaguer no toleraba esos asuntos. Igual que con asuntos familiares, el que le hablaba a Balaguer de su familia sabe que lo tenía que enfrentar, y enfrentar a ese Balaguer poderoso, que acumuló más poder que Trujillo aquí, o tal vez tanto como el de Rafael Leónidas. Hay que acordarse que Joaquín Balaguer, ante tantas diatribas, prefería callar. Esa vez, el gobierno de Salvador Jorge Blanco usó a una persona desacreditada para que esa persona le dijera al mundo que Joaquín Balaguer escondía dinero en paraísos fiscales y que era un evasor. Eso era lo que se interpretaba. Joaquín Balaguer, ¿qué hizo? Se molestó mucho con esa situación que se le creó y se constituyó en abogado y puso de abogado al señor Pina Acevedo, el doctor Pina Acevedo, que en paz descanse Pina. Entonces Balaguer formalizó su querella contra, no sé si fue contra el Estado o contra el gobierno, no recuerdo a quién fue que le puso la querella, porque yo sé que no fue a la rata que le hizo la querella, porque Balaguer no le hacía caso a eso, pero eso él sabía que venía del litoral oficial. Pero recuerdo que tuvo entonces un rifirrafe con el Procurador General de la República de ese momento. Y el procurador, como que en una oportunidad señaló que era pasible de ser interrogado Balaguer. Y Balaguer, cuando le hicieron la pregunta a los periodistas, dijo, ese es un baboso. Y Balaguer, todo el mundo sabe que fue un exabrupto de Balaguer decirle baboso al Procurador General de la República, que además era un hombre serio. En paz descanse. Yo no era Espinal Güey, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Si era Américo, porque eran dos hermanos, y yo no sé si era Américo, que se llamaba el que era el Procurador General de la República. Pero Balaguer se constituyó en abogado. Ante esa delación o ese insulto que le entendió Balaguer, sabiendo el pueblo dominicano que Balaguer era un hombre integérrimo en materia de cuidar los bienes, o mejor dicho, de no hacer uso de los bienes públicos para lucro personal de Balaguer. Eso fue una ofensa gravísima que Balaguer entendió. Pero Luis Abinader se molestó con algo que él mismo había dicho. Porque ¿quién le preguntó al presidente de su fortuna? Él fue el que declaró lo que tenía. Porque la ley obligaba a usted a declarar. Y si el presidente es la referencia moral del país, lo más lógico es que un presidente no le esconda su fortuna, no se la esconda al pueblo dominicano. Entonces no aspire, no sea presidente. Quédese en su casa o en su negocio, que nadie le va a obligar a que usted, a menos que sea impuesto sobre la renta. Usted paga sus impuestos y punto. Pero si usted se somete a la vida pública, usted no se puede molestar, presidente Abinader. Usted tenía que ir y cumplir con la ley. Usted fue y cumplió con la ley y dijo lo que usted tenía. Pero ¿qué pasa? Se molestó porque alguien, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, señaló que él tenía dinero en paraísos fiscales para evadir el pago de los impuestos locales, porque eso es lo que todo el mundo interpreta, que el que guarda dinero fuera, lo que guarda es no tener que pagar impuestos locales. El presidente, después de decir que esos eran sus bienes, antes de eso, mejor dicho, él tuvo una entrevista con el señor Jorge Ramos, periodista de Univisión o de CNN, no me acuerdo. Y ese señor lo puso a gaguear al presidente. El presidente nunca dijo lo que tenía, evadiendo la respuesta. Por eso es que yo digo, si usted tiene esos dineros, usted se lo ha ganado limpiamente, pues dígalo, no importa, porque ¿cuál es el problema? La familia Abinader aquí nadie le señaló a su padre que era un hombre corrupto.
Si se ganaron su dinero bien, limpiamente. Y miren, yo conocí a un hermano, a un tío del presidente. Tenía una factoría de arroz en La Vega, en Rincón. La factoría Abinader se llamaba. Y yo recuerdo que ese señor, un hombre serísimo, honestísimo. Y él, a pesar de que era una factoría pequeña y no podía competir con los grandes, sin embargo, nunca solicitó que le ayudáramos, que le pagáramos a tiempo para él poder competir, porque los grandes se entregaban a los pequeños, los molineros grandes, es la realidad. Porque podían financiar y los pequeños no podían financiar, tenían apenas algunos clientes que le mantenían con su confianza y le entregaban su arroz y los molineros comercializaban. Pero yo recuerdo que hablé con el director de INESPRI en esa oportunidad, doctor Ricardo Ricul, que en paz descanse, ese caballerazo, serísimo también. Y yo le decía, doctor Ricul, en La Vega hay unas pequeñas factorías que nosotros tenemos que pagarle con tiempo, porque son muy pequeños y ellos no pueden competir con los grandes. La única forma de que ellos se pueden manejar es que nosotros les mantengamos la liquidez, porque esa gente no pueden competir con aquellos super molineros. Y Ricul me dijo, no, Manuel Fermín, págale a todos ellos. 12 de octubre, una factoría pequeña que había en La Vega, Américo Rodríguez, otra de los Velázquez y Concepción Batista en Bonao, y esa de los Abinader que estaba en el Rincón, me acuerdo. Pero eran gente, siempre se han distinguido como gente muy seria. Es decir, el presidente no tiene que sentirse mal por decir la fortuna que tiene. Pero si usted comienza a patinar y a querer como negar, obligar, entonces ya usted lo que deja es la mala impresión de que esa fortuna no andan bien las cosas, de que usted está evadiendo pago. El presidente, después que se sabía o se dijo todo eso, pero más que eso, el presidente se molestó mucho y entonces involucró a la Funglode. Parece que el presidente sabe que Funglode tiene dificultades económicas. ¿Y qué universidad en este país está solvente? Porque no pueden pagar. Eso es muy caro. Entonces, esos programas son carísimos y los profesores y todas esas cosas, ahí se sabe que viven de los apoyos y de la economía y de esas cosas. El presidente dijo que si había dinero que se lo entregaran a la Funglode. ¿Qué necesidad había diríamos, maltratar la Funglode? Que es una institución seria, que yo he dicho aquí, que si Leonel Fernández hubiera hecho una enramada para beber ron y jugar dominó, nadie se metiera con él, fuera aplaudido por donde quiera que va Leonel Fernández. Pero creó una universidad, un sitio para pensar. Explíquenme usted. Entonces el presidente dio una respuesta muy mala. Cuando los dos que acusaron con más rigor, diríamos, con más fuerza al presidente de Evasor, fueron precisamente Ramón Albuquerque y ahora el muñeco con el que anda para arriba y para abajo, que se llama Guillermo Moreno. Él anda exhibiendo a su jovencito para arriba y para abajo, dándole fuerza y promoviéndolo para senador. El hombre que lo acusó al propio presidente. Sin embargo, el presidente se quedó callado. Ahora reventó. No sabemos por qué. Pero eso el presidente ha lucido muy mal. A Leonel Fernández, una revista, supuesta revista de Forbes, dijo que Leonel Fernández era el hombre más rico que había en toda el área, que tenía 100 millones de dólares guardados. Y hubo dos periodistas que se prestaron a darle publicidad a eso y seguir dándole publicidad como que eso era verdad. Pero son plumas de alquiler, que uno sabe. Pero además son anti-Leonel. Y además le deben favores a Leonel Fernández, pero siempre esos que debían favores, siempre a Balaguer le decían, presidente Balaguer, fulano está hablando mal de usted. Y Balaguer decía, ¿y qué favor le habré hecho que hablan mal de mí? Porque esa es la realidad. Pero Leonel Fernández ni siquiera se molestó porque le acusaron de que tenía una fortuna de 100 millones de dólares. Yo recuerdo que en la campaña del 2004, creo, el gobierno de Hipólito Mejía hizo todas las diabluras habidas y por haber
hablando mal de Leonel Fernández y acusándolo de todas las cosas que le daba la gana a ese grupo de gente de alcantarilla que dirigía la política aquí en ese momento del gobierno de Hipólito Mejía. Y Leonel Fernández se vio precisado a decir, bueno, a mí me acusan de tener una serie de bienes y de fortuna, donde ustedes consigan esos bienes, se lo pueden coger. Si están a nombre mío, búsquenlo y cójanlo para ustedes. Yo recuerdo que Leonel Fernández dijo lo mismo que ha dicho el presidente. Que el presidente Abinader ha dicho, si ustedes encuentran dinero donde en los paraísos fiscales, dinero a nombre mío, miren, cójanlo. O mándenselo a la Funglode que lo necesita porque parece que tienen problemas para pagar. ¿Qué necesidad tenía el presidente de hacer eso? Algo anda mal. Entonces eso ha caído mal, no hay duda de ello. Pero que haga lo que hizo Balaguer. Sométalo a la justicia. Balaguer se constituye en abogado, el presidente que se constituye en abogado, para demostrar que lo que están es brindando falacias o noticias falsas o queriendo dañarle moralmente al presidente, porque eso se ve muy mal. Y entonces él reconoce que ese dinero está garantizado con empresas serias, empresas de verdad. Y que no hay dinero, que lo que hay es papeles. ¿Será? Que son acciones lo que hay allí. No hay dinero, lo que hay son acciones y compañía y nombres de compañía. Bueno, no sabemos. Vimos también el caso de la familia, con el asunto de la familia Pilate. El presidente dio una respuesta floja con respecto a ese helicóptero. Que él no sabía de eso, que ese helicóptero se dañó en el que él iba y se buscaron ese de relevo, pero que él no sabía quién eran esa gente. Presidente, todo el mundo sabe qué era lo que estaba haciendo Mickey López en La Vega y entregando dinero al partido y todo eso, igual que el de Santiago Gutiérrez. Toda esa gente se saben lo que están, porque es que en esos pueblos nadie puede esconder una fortuna, porque todos nos conocemos y sabemos el origen de cada quien en esos pueblos. Entonces el presidente salió muy encantado con esa gente para después negar que yo no sé quiénes son esa gente. Entonces el presidente se enredó, digo yo, en las patas de los caballos, en esas respuestas. Vamos a hacer una breve pausa y entonces vamos a seguir con el programa, que yo creo que es necesario parar unos segundos para ir a comerciales. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando,
que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, sobre esas respuestas del presidente fueron desafortunadas con ese asunto de la droga, de los pilates. Él dice, no, esa gente está en justicia, pero eso fue el PLD, fue Danilo Medina que levantó esa tienda antes de irse, que levantó la tienda de los pilates, me acuerdo yo, en La Vega. Lo que pasa es que eso le cayó al gobierno entrante del presidente Abinader, le cayó ese problema que además entonces después reflejaba la relación personal del presidente con esa familia. La mujer del hombre, diputada, el hijo del hombre, de regidor. Bueno, una familia importantísima, pero el hombre después declaró que dio más de 50 millones de pesos. Es decir, que el presidente se enredó en la pata de los caballos. Fueron respuestas desafortunadas, pero yo pensando en Leonel Fernández. Señora, a Leonel se le ha montado aquí un campamento de odio. Se ha montado contra ese caballero. Si Leonel Fernández hubiera dado esas dos respuestas que dio el presidente sobre ese problema de la familia de La Vega y el asunto del dinero de offshore, ¿se come en vivo a Leonel Fernández? Si es Leonel que dé esa respuesta, óigame, lo trituran ese campamento de odio que se ha levantado contra ese señor, que es lo que yo digo, de Balaguer y Juan Bosch y Leonel Fernández han sido los tres presidentes más vilipendiados en este país. Pero más a Leonel que a Bosch y a Balaguer por la parte de la corrupción. Porque a Leonel Fernández se le ha señalado que es uno de los hombres más ricos del mundo. Dijo la Forbes y lo repetían los periodistas locales. Y el gobierno no dijo nada de eso. Que por lo menos tal vez el gobierno pudo haber dicho, señores, miren, si ustedes no tienen prueba para eso, dejen de estar de escandalizadores. Porque hoy el presidente necesita que se le diga que eso es falso y que ellos se ganaron su cuarto limpiamente. Porque esa familia del presidente Abinader no tiene que dar explicaciones porque ellos han pagado sus impuestos, se supone, y que tienen sus empresas. Entonces, ¿por qué hay que andar con tanta, como dicen, por las oscuridades y los caminos siempre oscuros y poblados, como se dice, de malos presagios? No, ando con mi cara limpia y iluminada por los rayos solares, como se dice. Pero esas son las cosas. Vi otra respuesta del presidente con respecto a Haití, que si hubiera un descuido allí, Haití estuviera aquí. Pero presidente, Haití está aquí, la mitad de Haití está aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con los haitianos? El gobierno ha sido parte de esa facilitación, porque no dijimos que habían 700,000 visas. Además, si el gobierno, ¿a quién le tiene miedo el gobierno con el problema haitiano? Es a la ONU y a Estados Unidos, es el gobierno que le tiene miedo. Pero ¿y para qué fue que elegimos los gobiernos aquí? Es para que nos gobiernen. Gobiérnesenos. Eso sería lo que nosotros debemos decir. O háblesenos claro, que nosotros aquí tenemos 11 años usando esa expresión. Háblesenos claro. ¿Quién es que manda en este país? ¿Abinader o la ONU o Estados Unidos? Porque se supone que el presidente Abinader es el presidente de la República Dominicana. Pero entonces para nosotros sacar 100 haitianos tenemos que pedir permiso a Naciones Unidas o a la Embajada Americana. ¿Qué es lo que, por dónde que andamos? Si ellos no han entrado los bandoleros aquí es porque no lo han atacado allí, pero cuando ellos lo ataquen allá probablemente cojan para acá. Bueno, ahí el ejército está para eso y el ejército lo puede frenar, porque ¿qué tan fuerte es el Chericien que el ejército dominicano no pueda con eso? Ojalá no tengan que venir para acá para que los guardias nuestros no tengan que dispararle, matar a 2, 3 delincuentes de eso y entonces tener que pagarlo después como se pagó el corte aquí. Que matan 3 y van a decir que fueron 4,000 que matamos nosotros aquí. Porque así es Haití.
Entonces, el gobierno ha sido también culpable de que nosotros estemos llenos de haitianos, porque aquí hay visa, el visado, ¿quién es que da el visado? Aquí, esos consulados son tan manejados por los políticos que el propio Riverón, el de ahí, el síndico de Dajabón, la mujer es cónsul en Juana Méndez. Eso es un consulado, ese sí es verdad que es un consulado para generar dólares. Ah, pero Riverón allí es el patriota, Juan Pablo Duarte, Duvergé, el centinela de la frontera es Riverón, en Dajabón. Pero su señora es la cónsul en Juana Méndez. ¿Quién es que pide la visa ahí para entrar al país? Ah, entonces ese consulado es de Antonio Duvergé. Antonio Duvergé no tenía consulado. Pero el que viene con una visa de allá viene legal. ¿Y cuánto cobra el cónsul por expedir esa visa? Entonces, bajo ese amparo, 700,000 visas. Y en Puerto Príncipe, ¿quién es que pide la visa? Un cónsul. ¿Pero quién nombra ese cónsul? El presidente de la República. Todos los cónsules los nombra el presidente de la República. Son gente de confianza de quién, del partido y del presidente de la República. Entonces el país está lleno de haitianos porque el Estado Dominicano lo llenó de haitianos. Antes hacíamos el contrato de cortar la caña y venían los haitianos, entonces se comían vivo a Balaguer, que Balaguer era el culpable porque traía a los haitianos. El abajismo rabioso hoy no se te va a decir que los haitianos también lo traen, los cónsules que lo nombran los partidos que ganan el poder. ¿Y dónde están esas voces del abajismo rabioso? Callados, porque así es que son, de hipócritas. Y los comunistas son todos iguales, porque en Colombia hoy yo vi, el presidente de Colombia rompe relaciones con Israel, porque son unos cínicos, y no hay nada más cínico que un comunista. Es decir, hay que romper con Israel, porque Israel es un estado genocida que está creando un genocidio en Gaza. Pero estos charlatanes se quedan callados con el genocidio que hace Putin en Rusia, en Ucrania y en Odessa. Bombardea hospitales, nadie dice nada. Bombardean escuelas, nadie dice nada. Bombardean maternidades, nadie dice nada. Bombardean centros culturales, nadie dice nada. Bombardean iglesias, nadie dice nada. Ejecutan miles en Bucha, nadie dice nada. Borran ciudades como Bakhmut o como Mariupol, nadie dice nada. Pero el genocidio es el de Israel. Ese sí es genocidio, el de Israel, pero el de Rusia no es genocidio. Entonces son unos cínicos y unos charlatanes. Pero así pasa con todo lo que son ese abajismo rabioso de izquierdistas. Aquí pasaba lo mismo. El Estado es que trae los braceros, esos son los primeros que han llenado el país de ilegales, sí, es verdad. Y los cónsules, eso lo llenan peor, porque eso cobran para llenarnos de haitianos, cobran visados, sabiendo que usted le da un visado a un haitiano y se queda aquí, bajo el amparo de ese visado, que ya le entiende que ya eso es para que él permanezca aquí todo el tiempo que le dé su santísima gana. Así es que somos. Pero vamos a sugerirle que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Su blog La Pregunta, que toda la semana el doctor Castillo publica en el internet un artículo extraño en el Listín Diario. Ese es el título de su blog para esta semana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.